La historia que ustedes van a conocer ahora es una historia impactante, llena de mensajes impactantes, conmovedores, pero también de una alta reflexión, que estoy seguro que cambiará la vida, transformará la vida y nos ayudará a evolucionar en nuestro campo espiritual. Ángela, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos conocer tu historia, gracias por abrirnos su casa, su corazón y conocer esa experiencia tan difícil que fue la trascendencia de su hija. Bienvenida. Gracias, Cristian, por la oportunidad y en verdad yo pensé mucho en unirme a esta cantidad de personas que se animan a contar su experiencia. Ángela, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con su hija? ¿Qué fue lo que aconteció? Yo soy mamá de una niña que trascendió a los 10 años, 5 meses, 9 días. Su nombre es Samantha y ella trasciende hace 3 años, aproximadamente 3 años, 1 mes y 18 días. Ella trasciende un 31 de diciembre. Justamente nosotros habíamos viajado a la playa con mi familia, mi esposo, a mis hermanos. Nosotros somos 5 hermanos, pero viajé con los últimos, con los mellizos, cada uno con sus hijos y su familia. Y íbamos a recibir el Año Nuevo en la playa, en una playa a la cual ya habíamos ido a acampar anteriormente una vez, pero mi hija no había podido ir porque estuvo con la abuela en el extranjero, entonces, y queríamos acampar nuevamente en esa playa porque le habías pasado muy lindo. Y bueno, ella trasciende en la tarde, ¿no? Porque se ahoga en el mar. Y cuando pasa el suceso, todos entramos a tratar de sacarla y evidentemente entró su papá, entré yo, entraron mis sobrinos grandes, mis hermanos, los mellizos, y uno de mis hermanos también trasciende. O sea, ese día se fue mi hermano menor y mi hija. Y bueno, fue el día más desastroso de mi vida. Y cuando ahora escucho, por ejemplo, que ha habido un muerto, ha habido un accidente o ha habido alguna situación, primero antes de que me pasara esto yo pensaba, ay, pobre chico, pobre chica, pobre señor, pobre señora. Ahora pienso, pobre madre. Porque cuando uno atraviesa por esto, la vida se te destroza en un segundo. Y pareciera que no es verdad, vives un momento como de no realidad, te niegas, te enfureces y al mismo tiempo ruegas. Es como que todo junto te pasara en un minuto y tú lo único que quieres es desaparecer con tu hijo. Y lo que viene después es gris. Cómo padres se pueden ir enfrentando al día a día después de que partió un hijo, es muy gris. Y no tiene nada que ver con que sea de repente el único hijo, o con que el hijo haya fallecido en el vientre, o recién nacido, o que haya fallecido teniendo ya 20 y tantos años, o incluso familia. Nosotros nos hemos vinculado con otros padres y el dolor es igual y único, ¿no? O sea, te parte la vida en dos. Pero más allá de eso tan caótico, tan doloroso, tan estridente, pero que al fin y al cabo es humano, es físico, se apertura una puerta, se apertura un portal hacia algo que no teníamos ni idea. Yo de profesión soy médico veterinario y siempre he sido una persona extremadamente mental, extremadamente física, extremadamente material. Si bien es cierto, he crecido en un hogar católico donde evidentemente he seguido los preceptos de la iglesia, bautizada, confirmada, casada por la iglesia, la idea que yo tenía de el otro lado era cuando nos llegue, y si tú has tenido una vida buena, has tenido una vida noble, de principios y procurando hacer siempre el bien, pues Dios te va a regalar el cielo y si no te vas al infierno. Como también tenía muy clavado en la mente de que si tú por la vida vas haciendo las cosas bien, como lo dicta Dios, en el temor a Dios, pues las cosas te van a ir bien. Entonces en ese momento lo primero que yo me preguntaba es, ¿qué mal hice? ¿En qué me equivoqué?
¿Cómo le fallé a Dios para que Dios me castigara así? Entonces, en un primer momento, mi desesperación era, ¿qué hice yo? ¿Y por qué si yo lo hice, no me castiga Dios a mí? O sea, me mata a mí. ¿Por qué no se la lleva a mí? ¿Por qué se la lleva a mi hija, no? Entonces, es en esa suerte de situaciones tan convulsas emocionalmente donde se hacen presentes algunas circunstancias que no tienen explicación. La peor parte ya pasó y estás aquí y tienes que hacer algo con esta vida. Porque sin mentirte, en algún momento yo quise, o pasó por mi mente, ir detrás de mi hija. Y se lo propuse a mi esposo y mi esposo me dijo sí. Cuando nosotros traíamos el cuerpo de Sammy desde la playa hasta mi ciudad, que son más o menos 3 horas de diferencia, era un 1 de enero. Todo el mundo estaba festivo porque era Año Nuevo, globos, fuegos artificiales, música, fiesta, y yo venía detrás del féretro de mi hija. Era demasiado. Y yo decía, no voy a poder con esto. Y le dije a César era mi esposo, le damos cristiana sepultura, dejamos sus restos a buen recaudo y nos vamos detrás de ella. Porque ¿sabes qué pensaba yo, Cristian? Decía, donde esté mi hija va a tener miedo, va a estar confusa, no va a saber dónde ir, qué le pasó, va a sentirse sola, tengo que estar con ella. O sea, uno es tan aprensivo, tan egoico, que piensa que todo eso incluso lo puede manejar. Yo lo justifico un poco con amor de madre, pero en realidad, y siendo muy, muy transparentes, es ego. Piensas que hasta eso lo puedes manejar, piensas que eres más que tu hijo, no te das cuenta que él vino a salvarte y enseñarte. Y es en esta... Pero muy fuerte ese momento, Ángela, que ustedes hayan pensado, de la primera vez que me encuentro con esto, que una pareja de esposos piense en tomar la decisión de irse con su hija. Pues el dolor indudablemente es muy grande, pero llegar a pensar en tomar esta decisión, pues tienen que estar atravesando un momento muy, 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 muy profundo de dolor. Y cuando yo se lo propuse, él me dijo sí, o sea, sin dudarlo. Nos miramos a los ojos y era sí. Y como le decía, son 3 horas que nos separa de la ciudad. Había un sopor, un dormilar ahí que no... Y en esa primer cabeceo que tengo, yo no sé explicarle, porque no fue una voz lo que yo sentí, sino fue, creo que mi propio pensamiento. Y me desperté así de sopetón, como si me hubiera despertado de un sueño de muchas horas, pero como le digo, fue un cabeceo nada más. Y le digo, si lo hacemos, no vamos a ir al mismo lugar que ella. Y me dice, ¿qué? Si lo hacemos, no vamos a ir al mismo lugar que ella, no la vamos a ver. ¿Qué estás diciendo? Me dice, o sea, no quieres ir detrás de ella. Sí, le digo, pero no la vamos a encontrar. ¿Cómo sabes? No sé, alguien me lo ha dicho, pero yo no sé explicarle quién, cómo, porque no es que yo escuche una voz o que lo soñé o que vi algo, no, simplemente fue una reacción. Acabábamos de decirlo hace unos minutos, nos tomamos de la mano, dormilamos un poco y desperté con eso. O sea, y era un cambio de mente, corazón, todo, o sea, de estar completamente seguro. Me voy detrás de ella porque me necesita, a decir, no voy a ir al mismo lugar. Yo pienso que ese fue el primer mensaje de Samantha. Cuando nosotros volvemos a la ciudad, bueno, pasaron las exequias. No le puedo graficar cómo fueron los días siguientes. Fueron muy sombríos, llorábamos todo el día, nos metíamos pastillas para dormir. Nuestro ritmo circadiano cambió muchísimo porque dormíamos de día y de noche, despertábamos y queríamos seguir durmiendo. Y obviamente la familia estaba preocupada y yo en mi egoísmo o en mi no saber cómo contener el dolor tampoco, en primera instancia me di cuenta de mi madre. Mi madre también había perdido un hijo, mi hermano. Nosotros somos 5 hermanos. Mi madre es una mujer de 80 años. Y cuando llegué con el féretro de mi hermano y mi hija, fue mi madre la que me recibió en el velatorio y ella se vino desde Santiago de Chile porque vivía en el extranjero con otro hermano. Y yo venía destrozada, venía hecha un estropajo. Y salió mi madre y me abrazó y me dijo, Dios sabe por qué hace las cosas. Hay que confiar.
Y yo me sentí tan avergonzada, porque era una mujer que estaba experimentando el mismo dolor que yo. Y salió, mi madre es pequeña, y como le digo, es mayor, pero salió con esa convicción de fe y me dijo, confía, hay que confiar, los planes de Dios son mejores aunque no los entendamos. Y claro, ese rato yo la abracé y todo, pero no entendía la magnitud de sus palabras. Y con lo que ocurre los días siguientes, va despertándose una luz en nosotros. Como le digo, nos sumimos en una depresión total, por lo menos los días siguientes. Llegamos un día, después de haber estado en el Camposanto, llovía por esa época en mi ciudad, porque en verano en mi ciudad llueve, y llovía muchísimo, así que llegamos al departamento y había pasado 5 días aproximadamente, o 6, y no había luz. La lluvia fue tan intensa que se cortó el fluido eléctrico. Así que lo único que hicimos fue, desde el primer momento yo mantengo una vela prendida para mi hija. Y ahora siento que no es una luz para ella, sino es una luz para mí. O sea, con el transcurrir del tiempo, la luz que yo enciendo es para no perderme en la oscuridad. Y antes la encendía porque decía que esta luz te ilumine, que esta luz te guíe para alcanzar el espacio eterno, ¿no? Pero ahora yo sé que la prendo para mí. Pero bueno, en ese momento solamente teníamos las velas en el pequeño altar que hicimos con las fotos de mi hermano y mi hija, y nos fuimos a dormir con mi esposo. Durante 1 mes y medio dormimos en la cama de mi hija. No le cambiábamos la ropa de cama, dormíamos abrazados de la pijama de mi hija. Era patético, pero bueno. Y estábamos durmiendo y como le digo, nosotros nos poníamos pastillas para dormir, para no saber de nada hasta el día siguiente. Pero días antes de haber viajado, nosotros hicimos un cambio en el escritorio. Es un espacio en el departamento donde el escritorio queda, tienes que pasar por el escritorio para entrar a la pieza de Samantha. Y días antes de viajar, antes de fin de año, nosotros habíamos cambiado las cortinas del escritorio por una persiana de esas que se abren y se cierran, las habíamos atornillado, bueno, era nueva. Y nos fuimos a dormir ese día. Sería cuestión de 3 horas, 4 horas que estábamos en pleno sueño y hubo un ruido muy fuerte, o sea, como que nos hubieran dado un golpe a algo, a la ventana, y nos despertamos, aún estando con el efecto del narcótico de la pastilla. Nos despertamos y todavía no había luz eléctrica. Y yo lo primero que dije, se metieron a la casa. Le dije, alguien se metió a la casa. Escuchó a la puerta, pero en realidad era mi confusión, ¿no? Y él salió con la linterna y pasó el escritorio, salió hasta la sala y las ventanas, la puerta, todo estaba normal. Y yo salí también con la linterna de mi celular detrás de él y le digo, después del campamento, de donde pasó todo, habíamos traído las cosas que habíamos podido recolectar, bueno, y estaba todo encima ahí en la sala, no lo habíamos movido para nada, era un desastre en mi casa. Y teníamos una lámpara grande que iluminaba mucho, tipo Petromax, pero estas LED. Y le digo, coge la lámpara, coge para que haya más luz, ¿no? Entonces él prende la lámpara, voltea y yo estaba de espaldas a la ventana del escritorio. Y se queda pálido, con los ojos enormes, como... Y le digo, ¿qué? Y me dice, mira la ventana. Y yo volteo a ver la ventana y la persiana que acabábamos de poner una semana antes, nueva, atornillada, porque no es pegada, atornillada, se había desprendido. Como si alguien se hubiera colgado. Y eso estaba roto. Estaba totalmente hecho a un lado, se había caído de un lado y en la oscuridad se miraba a través del vidrio como si hubiera un escrito. Cuando llueve las ventanas se ponen terribles, ¿no? Como sucias. Y como si alguien con su dedo hubiera puesto I love you, mom. Yo le decía que Samantha era una niña muy hábil para los idiomas. Y ella tenía la particularidad de decir algunas frases en inglés siempre, como decir, I need you, mom, I love you, mom, goodbye, mom, pero hablaba español, como nosotros somos peruanos. Pero ella... Usted me está diciendo que apareció en la ventana como si lo que uno hace cuando ve un carro sucio que uno pasa con el dedo. Exactamente igual. Y aparece I love you, mom. Wow, impresionante. Ahora, honestamente, Cristian, mi mente ese rato dice, no, nadie lo puede escribir. Yo sé que Samantha lo dejó escrito antes, días antes, porque estaba lloviendo
incluso la fecha que nosotros fuimos a la playa, estaba lloviendo acá en mi ciudad. En la playa no, obviamente. Entonces yo pienso que Sammy, porque nosotros dejábamos las ventanas bien aseguradas, todo Sammy, en el momento que aseguró la ventana del escritorio, que era la que daba a su cuarto, a su pieza, ella escribió algo y era necesario que lo viéramos. O sea, aquí el detalle es que se cayó la persiana que hacía una semana la acabábamos de atornillar y estaba rota, como si se hubieran colgado de ahí. Yo no podía dar crédito a eso. Y cuando me pasan estas cosas, hay una situación particular. Es como que me suspendo, o sea, siento que el piso desaparece. Y hay una electricidad, no sé cómo decirlo, que pasa toda tu columna vertebral y sientes que eso no está pasando, o de repente sientes que me lo estoy soñando. Y es instantáneo, pero no es que dure mucho tiempo, es instantáneo, de unos cuantos segundos. Pero esa misma sensación me ha pasado con las situaciones siguientes. Entonces, esta fue la primera prueba, y yo decía, me dice, ¿estás leyendo? Y le digo, sí. Dice I love you, mom. Nos ama, Kela, nos ama. Y nos pusimos a llorar. Y por primera vez, creo que después de ese llanto tan profuso, tan intenso, tan largo, sentimos paz. Porque los llantos anteriores, que eran continuos, permanentes, ya no sé de dónde el cuerpo saca tanto líquido, era siempre quedarte con una desesperación creciente, ¿no? Pero no, después de este llanto empezamos a sentir sosiego, paz. Yo vuelvo al trabajo, mi esposo igual, estábamos en modo automático, en modo robot, haciendo las cosas. Llega 14 de febrero. 14 de febrero en mi país se celebra el Día del Amor, de la Amistad, de los enamorados. Mi esposo siempre ha sido una persona muy detallista y desde que nació Samantha, el Día del Amor para nosotros era un día especial, porque desde que era pequeñita él le ponía globos de corazón en la cuna, y cuando yo era más grande él me traía rosas a mí, rosas a la peque, chocolates a mí, chocolates a la peque. Y cuando Sammy empezó a crecer, cuando tenía 5 o 6 años, ella hacía sus manualidades, hacía sus corazones en cartulina o con crayón y te decía, por el Día del Amor, y te arreglaba uno a cada amigo, otro a papá. Y bueno, yo por mi parte los sacaba a comer o a almorzar o a cenar. Era todo un día de celebración de darnos amor entre los tres. Y así pasó hasta el último 14 de febrero que lo pasamos juntos. Ese 14 de febrero del 2020, ya sin Sammy, para mí era terrible desde el primer día, porque ver una rosa a mí decía, nos debió regalar una rosa ahora y yo tengo que llevarle rosas a mi hija ahora al cementerio. O sea, para mí era llover sobre mojado. Y cayó viernes, mi esposo me dice, te invito a un café al salir de la oficina. Le digo, no, me voy a la casa. Bueno, llegué igual para dormir. El día sábado desperté, me tomé otra pastilla, dormí todo el día. Y el domingo mi esposo me dice, Ángela, no podemos seguir así. Vamos al jardín de Samantha, tenemos un árbol que plantar. Antes de que mi hija se fuera de esta tierra, nosotros habíamos recuperado un área verde cerca de mi casa. Plantábamos árboles con ella en un terreno baldío que lo dejaron terrible y que comenzó a ser suerte de lugar donde iba la gente a tomar agua, a fumar. Entonces nosotros un día con mi esposo dijimos, hay que, manos a la obra, lo limpiamos, y ella trajo un arbolito que le regalaron en el colegio, y ese fue el principio de una obra que duró como 4 años cuando estuvo ella, y comenzamos a plantar árboles, y hoy día es un área verde hermosa. Y se supone que después del viaje a la playa íbamos a sembrar 3 árboles más. Pero cuando llegamos, los árboles se habían, bueno, no los regamos y durante las semanas se habían muerto, pero solo uno quedó vivo. Entonces César me dice, bueno, ya dormiste viernes, vamos al parque de Sammy, mira, queda un arbolito vivo, regalémoslos por el día de San Valentín, regalémoselos. Y yo, no, o sea, de verdad que estaba con los ánimos al suelo, pero también miraba el dolor de mi esposo, de tratar de recuperar lo único que le quedaba, que era yo. Entonces hice un esfuerzo y le dije, sí, bueno, vamos. Nos fuimos al parque, yo empecé a limpiar, como siempre, puse los guantes, levantar las hojas secas, la basura, que siempre a veces hay ahí, y él empezó a hacer el hueco para el arbolito. Y cuando lo siembra, yo me acerco a él, y él estaba hablando al árbol, o estaba hablando a Samantha, ¿no? Le decía, y estaba llorando. Y le decía, hijita, espero que te guste. No lo hemos sembrado juntos,
pero espero que te guste, ponle un nombre, porque todos los árboles de ese parquecito tienen un nombre, Samantha les puso un nombre, y le decía, ahora ponle un nombre, y si quieres me lo dices, si quieres no. Entonces cuando yo fui, sentí tal dolor que dejé su momento y me hice a un lado y no sabía qué hacer. El primer árbol que sembramos con Samantha se llama Tadeo, y es el que está en la parte central. Entonces me fui donde Tadeo a llorar también, ¿no? Y decirle, aquí estamos, hija, aquí estamos. Y de pronto se me paraliza el aliento, porque yo estaba ahí hincada en el árbol tratando de sacarme la hierba, y veo una piedra, Cristian, una piedra en forma de corazón. Los corazones eran para nosotros, como le decía, el símbolo de Samantha. Samantha dibujaba corazones en un carro sucio, dibujaba corazones en sus libretas, dibujaba corazones en la mesa con la miga del pan, dibujaba corazones en el vapor del agua, dibujaba corazones en la arena. Samantha era niña corazón. Y cuando yo veo esa piedra en forma de corazón en medio de un parque cualquiera, yo decía, me estoy volviendo loca. No, esto no es. Y la agarro y mis manos temblaban, Cristian. Yo no podía. La agarro, la miro por delante, la miro por atrás y era un corazón perfecto. Entonces yo decía, no, mi mente me está jugando. Mire cuán reacia soy a estas cosas. No, cerraba los ojos, los volvía a abrir, tomaba aire, respiraba, la miraba, lo volteaba y era un corazón perfecto. Entonces lo llamo a César con la voz entrecortada, le digo, César, ven. Y viene y le digo, mira, un corazón, me dice. Estaba al lado de Tadeo y él grita, o sea, no le interesó la gente, ¿no? Dice, gracias, Sammy, me escuchaste, te gustó el regalo, gracias, porque San Valentín para nosotros era dar y recibir. Acababa de recibir su árbol, Samantha, y lo que nos entregó fue eso. Yo le mandé una foto de la piedra y antes, cuando lo contaba, me escuchaba patética, yo a mí. Pero al ver la reacción de la gente, de mi familia, cuando se lo cuento y cuando se demostraba, y ver su emoción y decir, gracias por compartirlo, gracias, no sabes la esperanza que me da, empecé a decir, oye, la patética soy yo, no esto. Esa fue una prueba física de Samantha. No pasaría ni una semana más. Y mi madre, como le dije, es una persona muy religiosa. Ella va a misa todos los domingos y bueno, se quedó un buen tiempo después del fallecimiento de mi hermano y de mi hija con nosotros antes de volverse a Chile. Y ella era la que me decía, vamos a misa el domingo, y la verdad es que yo no tenía la menor intención de volver a un templo. Pero ella me decía, vamos, tienes que ir, te va a ayudar y no sé qué. Y me llamó un domingo, yo todavía en cama, había pasado del 14 de febrero como 2 semanas, y me dice, voy por ti, ya estoy yendo para que vayamos a misa, yo tengo un templo muy cerca de mi casa. Y le digo, mamá, no tengo ganas. No se diga más, voy por ti, paso por tu casa. Y es como obligarte, ¿no? Entonces ella llega a mi casa muy prontito y yo todavía estaba en ropa de dormir, en pijama, y me dice que no te cambiaste, ya va a empezar la misa, faltan pocos minutos. La verdad, mami, no tengo ganas. Ánimo, me dijo, vamos, necesitas, dale tu pena a Dios, Él te escucha, confía en la Virgen María, ella también perdió un hijo, ella nos entiende, a ti, a mí, como madres que hemos perdido un hijo, nos entiende, busca consuelo en ella. Y bueno, sus palabras iban por ese tono. Y yo le dije, ¿realmente piensas que están juntos, mami? Tu hijo, mi hermano y mi hija. Sí, yo no tengo la menor duda, me dijo, están juntos, Ángela. Cámbiate. Entonces, yo entro a cambiarme y mi mamá, de lo que estábamos conversando, entra al escritorio, al estudio donde tenía yo el altarcito de mi hija con su foto y la foto de mi hermano. Y me grita, pero con la voz medio entrecortada, Ángela, así como que, y yo pensé que le pasó a mi madre, no hice algo, y me dice así. Y le digo, ¿qué? Y me enseña, yo tenía velas para mi hija y mi hermano, 2 velas, y en una de ellas había 2 llamas. En una misma vela, 2 llamitas. Y me dice, están juntos. Tú me acabas de preguntar si realmente creo que están juntos. Te están contestando. Ellos están, nos escuchan. ¿Qué más prueba quieres? Y claro, o sea, yo soy las personas que pasa algo y le tomo una foto. También se la mandé. Pero es el contexto de cómo van pasando las cosas, no en el momento en el que pasan. Han pasado muchas cosas que haría muy larga esta entrevista, pero quiero abordar uno más que fue bastante contundente.
pasaría como un año. Todos sabemos que el 2020 fue caótico por la pandemia. Lo peor que nos pudo pasar es que los gobiernos nos encerraran en casa y que dijeran, compartan en familia, donde cada rincón me respiraba a mi hija. Es tiempo de estar con los hijos y yo estaba con mi soledad. Por fin en el 2021 ya empiezan a ver las vacunas y la gente empieza a salir. Obvio, nosotros habíamos tenido mucha actividad familiar interna, de visitarnos entre nosotros, y también teníamos que soportar emocionalmente a mis sobrinos, a los hijos que había dejado mi hermano, el mellizo, que ya uno era jovencito y la otra era adolescente, ¿no? Le llevaba a Samantha solamente medio año. Entonces, después de un año y algo, salimos por fin a hacer compras y algo así. Fuimos a un centro comercial con mi cuñada y mi sobrina, la hijita de mi hermano que falleció, que tenía solamente 6 meses más que Sammy. Samantha era una niña que le encantaba leer, y cada vez que íbamos a este centro comercial en particular, entrábamos a una librería en particular y ella decía, solamente voy a ver, solamente voy a hojear, porque yo le decía, tenemos los libros pendientes, o todavía, ¿no? Y decía, solamente voy a ver, ma, ¿no? Pero a mí, internamente, aunque por fuera le decía, por dentro decía, qué bien, que le guste la lectura, qué bien, o sea, era como que te inflaba el pecho, ¿no? Una virtud más de mi hija. Y era parada segura cada vez que íbamos a ese centro comercial. Al lado del centro comercial hay un café colombiano, Café Valdés, y nos gusta tomar el café ahí. Entonces mientras yo tomaba el café, Samantha entraba a la librería y nos mirábamos ¿no? O a veces yo la acompañaba. Entonces fuimos a hacer compras con mi cuñada, con mi sobrina, y le digo, ¿un café, chicas? Y mi sobrina dijo, sí, yo quiero un frap. Entonces fuimos y el lugar estaba medio lleno, y como esto del COVID, dijo, chicas, mejor que se desocupe, entremos a la librería. Y entramos a la librería y mi sobrina se va justo a la esquina donde habían libros juveniles. Hay que aclarar que Sammy le encantaba la lectura y a mi sobrina nunca. O sea, decía, no, qué aburrido, ¿no? Pero ella va hacia la lectura y comienza a hojear un libro. Yo en ese momento digo, Sammy, estás aquí. Pero para mí, ¿no? Para mis adentros, eres tú. Porque la miraba, no sé, cuando un padre pierde un hijo, trata de verlo en cada niño. Trata de verlo en cada joven, dependiendo en qué momento lo haya perdido, ¿no? Pero yo me hacía esas preguntas, ¿no? Mirando a mi sobrina hojear un libro, decía, Sammy, estás aquí. Se me hacía tan familiar esa escena y me estaba ganando la emoción. Me iba a poner a llorar ahí en medio de la librería. Y estaba mi cuñada revisando los libros, creo que de recetas. Y para no malograr el momento, porque queríamos pasar un momento grato con la pequeña, yo me volteo así y agarro cualquier libro, Cristian, de esos que están en la ruma de libros de oferta. Y lo primero que leo en el libro es, ella no estaba ahí. Yo le miro a mi sobrina, miro el libro y digo, ay, qué coincidencia, ¿no? Volteo el libro como quien lee la parte de atrás, y en el libro dice, Cristian, en el epílogo dice, Samantha no estaba allí. Cristian, se me cayó el libro de las manos. Y sentí exactamente lo mismo que sentí cuando encontré la piedra, cuando se prendieron las llamas, cuando pilo de la ventana, el piso desaparece por segundo y siento esa corriente atrás como... Y es 3 segundos, ¿no? Entonces, es una manera que mi hija tiene de decirme, calma, aquí estoy, sí te escucho. El primer día de la madre que yo pasé, Cristian, yo pensé días antes que iba a morir. Yo decía, voy a morir. O sea, ese día voy a morir de pena. Y tenía terror a que llegara el primer día de la madre. Terror. Yo decía, no, faltan 10 días, faltan 8 días. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a pepear? No sé, pero no quiero el día de la madre. No sé cómo lo voy a asumir. Yo soy muy intensa en todo. Y de verdad que cuando a mí los sentimientos me afloran, ya sean de alegría, de tristeza, de rabia, lo que fuera, voy al extremo, soy muy intensa, es mi manera de ser, mi personalidad. Y sentía gráficamente que me iba a morir de pena.
Y mi esposo me dice, quítate eso de la cabeza, empieza a hacer otras cosas. Así que decidimos cambiar de ubicación las cosas del estudio. Teníamos unos muebles, los íbamos a sacar, íbamos a innovar. Así que empecé a sacar cosas. Faltaba un día para el Día de la Madre, era sábado. Y empiezo a sacar cosas, a botar cosas que ya no servían. Y me encuentro una foto de mi hija cuando era chiquita, esas que uno toma para llevar al colegio, ¿no? Y entré en crisis, lloraba mucho y le comencé a preguntar, o sea, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer sin ti? Pero así, con la foto en la mano, ¿no? ¿Qué voy a hacer sin ti? Y bueno, terminé de llorar, tomé un vaso de agua, seguí arreglando, no pasaron ni 2 minutos de eso. Y encuentro un sobrecito. Samantha le decía de que era muy detallista, me hacía notitas, que conecté una caja así de notitas, corazones, tarjetitas hechas por ella. Y había una hoja que yo sé que me la dio en algún momento, que me habría visto media, no sé, preocupada o triste por algo. Y en su nota dice, yo sé que estás pasando por un mal momento, pero también sé que eres muy fuerte y que lo vas a superar. Yo te voy a ayudar en lo que pueda. Te amo. Wow. Como le digo, Cristian, no es lo mágico de que aparecen las cosas. Yo sé que en algún momento anterior esas cosas pasaron, pero ese contexto de Es la que casualidad. pareciera, Ángela, no, nada es casualidad en la vida. El alma sabe mucho más de lo que nosotros sabemos. Cuando yo le escucho todo, porque la estaba escuchando con toda la atención, pues me sorprende. Siento yo, puede ser que no sea así, pero así lo siento. Samantha sabía que algo iba a suceder, el alma de Samantha, y le estaba dejando todo organizado, algunas cosas y otras, en el momento en que el alma de Ángela también, porque es que estamos hablando de almas encarnadas en un cuerpo, pero hoy con lo que usted nos está contando, a mí no me cabe duda que cuando el dolor es profundo nos lleva a o sea, pareciera que estuviéramos nosotros inmediatamente lo estamos sintiendo, viviendo al mismo tiempo una experiencia espiritual. O sea, el dolor lo coloca a uno en el mismo plano, así lo estoy sintiendo. Sí, el dolor es un detonante de algo que no pensábamos que había. Cuando usted me pregunta cómo es ahora después de Samantha, yo tengo que admitir que soy mejor. Soy una mejor persona. Tengo un criterio mucho más abierto, una empatía a flor de piel. Quisiera ponerme en vez de muchas personas para que no tengan ese sufrimiento. Mire, cuando mi hija era pequeña, como era única y como iba a ser la única, porque como le comenté, teníamos problemas para tener más familia, era una niña tan sensible, lloraba hasta de que un perrito estaba extraviado en la calle. No sabía, mamá, creo que ese perrito está extraviado. Y yo decía, tengo que hacerla fuerte, porque iba a ser única. Y cuando tengo un problema de grande, ¿a quién va a recurrir? No tiene... Y yo luchaba mucho porque Samantha no llore. Y le decía, basta de llorar, llorando no se arreglan las cosas. Y yo me convertí en una llorona. Lloro porque tala un árbol, lloro porque hay perros en la calle, lloro porque muere gente. Y era lo que quería evitar en Samantha. Entonces, creo que Samantha me ha regalado la parte sensible. Sigo pensando aún que el precio es muy alto. Pero es que tengo un camino que recorrer. La puerta de ingreso está aperturada por ella. Hemos dado unos cuantos pasos. Mi esposo es una persona mucho más sensible, mucho más aperturada, mucho más noble. Yo creo que soy más recia a esto. Pero poco a poco empiezo a entender algunas cosas. Empiezo a entender la verdadera misión de algunos maestros, como Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Que escogió vivir a través del dolor la trascendencia. Y no logró en mí la religión que me cultivaron desde niña, tal posición espiritual que la que ha logrado la partida de mi hija.
veo las cosas de distinta manera. No quiero ir en contra de lo que piensa mucha gente, pero pienso ahora que las religiones son una cuadrícula donde te encasillan y no te permiten ir más allá. Escuché a alguien o leí por ahí que decía que la religión era para la gente que tenía miedo al infierno y la espiritualidad para aquellos que habían regresado al infierno. Perder un hijo no se lo deseo a nadie. Creo hasta ahora que no debería pasar. Pero también me convenzo cada vez más que los hijos que se van, que los hijos que trascienden, que parten, son nuestros maestros. Nosotros ilusamente pensábamos que le íbamos a enseñar cosas y en realidad ellos vinieron a mostrarnos la vida y todos sus matices, más allá de esta 3D que nosotros podemos tocar, ver, sentir, oler, gustar. Hay algo más allá, tan potente, tan tangible, tan real o más que lo que tenemos aquí. Yo estoy aquí conmovido con todo lo que estoy escuchando porque son muchas cosas, muchos mensajes, mucha fe, mucha sinceridad de su parte. Abrió su corazón de una manera maravillosa. Un ego que a través del dolor quedó doblegado ante la divinidad, por llamarlo de alguna manera, y es esa parte espiritual que todos nosotros tenemos. Pues yo creo que aquí hay mucha enseñanza. Hay una pregunta que yo quisiera hacerle, que es probable que algunas personas se pudieran estar haciendo. Yo me la hice en el momento en que usted contó, iniciando esta entrevista. Dijo, yo perdí a mi hija y perdí a mi hermano al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia del dolor que usted sintió o ha sentido entre la trascendencia de Samantha y la trascendencia de su hermano? ¿Hay diferencias en ese dolor? Sí, años antes ya nosotros habíamos perdido a mi padre, porque por un cáncer hepático, ya ahora son 20 años de que él partió. Yo soy la mayor de 5 hermanos, los últimos son mellizos y uno de los mellizos fue lo que partió. Cuando uno es mayor, se siente responsable de los hermanos menores. Porque de repente eso es lo que la cultura heredada de padres a hijos, ¿no? Tienes que hacerte responsable de tus hermanos, tienes que cuidar a tus hermanos te miran a ti como ejemplo. Entonces, tú creces con eso y a pesar de que llegas a la adultez, hay una parte de ti que no sé cómo plasmarla, pero siempre te sientes responsable por ellos. Entonces, cuando mi hermano parte y todavía tratando de salvar a mi hija, mi sentimiento de culpa. Porque o sea, él trasciende en el intento de salvar a Samantha. Sí. Sí. Entramos todos y no salió él. El sentimiento de culpa, que es normal, o por decirlo, o es parte de todas las etapas del duelo, se intensifica a tal punto que uno no sabe qué hacer con esa culpa, porque la culpa te acecha por todos lados. O sea, tú miras a tus sobrinos huérfanos y sientes que es por tu culpa. Miras a la viuda, tener que lidiar con todo eso sola y sientes que es tu culpa. Miras a tu madre sufrir, llorar, porque su hijo se le fue, su mellizo, y te sientes culpable. Te sientes culpable porque no pudiste hacer nada, porque eres la hermana mayor, porque tú los llevaste a ese campamento, porque tuya fue la idea, porque fue tu hija la que se metió al mar. No, te sientes culpable por todo. Combatir ese sentimiento de culpa creo que ha sido uno de los retos más grandes. Y hasta ahora, que han pasado 3 años y un mes, hay momentos en los que por ahí te entra el dolor, por ahí te ataca y es un golpe trapero porque no te lo esperas y te desarma emocionalmente. Hay algo que quiero compartir también con ustedes. A raíz de esto nosotros buscábamos maneras de sentirnos en paz y entramos mucho a lo que era meditar.
nos consideramos aún meditadores incipientes, ¿no? Recién han pasado 3 años, pero sí hay un avance. Yo al principio era muy difícil tratar de mantenerme en silencio porque los pensamientos te abordan, quieres salir de ahí. Bueno, al principio es hasta insoportable los primeros minutos de querer estar en nada. Poco a poco te vas acostumbrando. Habían pasado ya más o menos 6 meses. Aquí en mi país hay un lugar que se llama Cusco, que Sí, es lo un lugar conozco. Muy muy, muy bonito. famoso por la energía que hay. Eh, Y era 2020, tiempo de pandemia. Todos los vuelos y todo estaba cancelado, restringido. Así que yo le dije, quiero salir de casa, le digo a mi esposo, porque estoy acá amarrada, atrapada, quiero ir a un lugar de campo, estábamos haciendo ya meditación, necesito meditar al aire libre. Y se le ocurre a mi hermano, al mellizo, que quedó, vámonos al Cusco, vámonos manejando. Nos fuimos, mi hermano, el mellizo que quedó, mi esposo y yo, manejando hasta el Cusco, son más o menos 11 horas desde mi ciudad hasta allá. Llegamos y nuestra única voluntad, nuestro único objetivo era encontrar un lugar donde nos suene que acá podemos meditar. Y llegamos a un lugar, bueno, entramos en meditación ese primer día, sí, la paz y la armonía del lugar era distinta, por fin sentía que era otra la situación, y al día siguiente volvimos a un lugar llamado Kenko a meditar, y fue la primera vez, Cristian, la primera vez que yo sentí que me desconecté. Estábamos meditando, pasaría, no sé, pues por ponerle algo 20 minutos, ¿no? Y de pronto yo siento que desaparece el piso nuevamente, ¿no? Y es como cuando uno se pone dos vasos de cristal a los oídos y hay ese vacío. Y yo lo primero que digo, ¿qué me está pasando? Y respiro, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver que si después sigo respirando y me empieza a venir una sensación de explosión, ganas de llorar, ganas de estallar, y yo trato de controlarlo internamente, y lo primero que digo es, estás aquí, Sammy, y comienzo a llorar, pero todo internamente, ¿no? Y brotan las lágrimas, mi esposo, mi hermano no se da cuenta porque están también en meditación, y yo seguía llorando y pregunto, ¿por qué te fuiste así? ¿Por qué? Porque esa pregunta, el por qué, es tu lastre. Es una pregunta que sabes que nunca se va a contestar, pero sale a cada rato, es como que no te ataca. Y yo hice la pregunta en ese momento, ¿por qué? Y nuevamente, Cristian, no es la voz de mi hija que me habla, que esto es como si mi pensamiento te diera una respuesta, pero que a la vez tú reconoces que no es tuya, que no es una elucubración tuya, sino que viene de algún lado, pero está en tu pensamiento. ¿Por qué te fuiste así? Y la respuesta fue, porque era mi momento. Y no me hubiera podido ir si te miraba a los ojos. Si tú me estabas mirando, yo no hubiera podido partir. Era mi momento. Y abrí los ojos y es como que estaba sentada en el piso con las piernas cruzadas, pero sentí que había caído como de una altura de 1 metro. Fue demasiada energía ese rato. Y tú tienes la certeza de que esa respuesta viene de algún lado que no es tu mente. Entonces, ¿cómo se siente? Se siente perder a un hermano, a una hija, se siente terrible, se siente culpa, porque siempre pensamos que pudimos hacer algo más, los hubiera, los sabría, igual que los por qué te atacan, pero no hay dolor comparable. Yo echo de menos a mi hermano muchísimo, la culpa me invade muchísimo todavía, pero el dolor que se siente de que tu hijo no esté es, como le decía hace un rato, yo empiezo a entender en este camino de que la misión de Samantha fue aperturarnos a una, probablemente hayamos
ida y vuelta muchas veces con mi esposo sin lograr esta apertura, sin lograr esta conexión con la espiritualidad. Y tenía que pasar algo, porque tenía que pasar algo así de fuerte, porque de repente siempre somos así de mentales o así de tercos. Tenía que pasar algo muy fuerte, muy trascendente, para que por fin despiertes y te des cuenta que esto que vives no es la realidad. Y aún, como lo repito, sigo pensando que el precio es muy alto. Pero no lo pagué yo. Y no está en mi decisión hacerlo. Alguien por amor lo hizo, por propia voluntad. Y como usted dice, debe haber sido en otro nivel ese pacto amoroso, ¿no? Y si ella lo cumplió, solo me queda hacer mi parte. Yo no puedo, me resisto a hacer de mi hija mi verdugo. Ella ha trascendido y lo único que me ha dejado es amor. El dolor que yo siento ahora es mío, no es algo que ella me dejó. Y todos los días intento hacer que su legado de amor la coloque en el lugar de heroína. No, me resisto a hacer que la pena sea más grande, que el dolor sea más grande y ubicarla en el lugar de verdugo. Ella pagó un precio alto, fue muy valiente y lo hizo por mí, por su padre, por los demás. Nos resta ser igual de valientes, asumir lo que viene en la vida, seguir adelante, seguir aprendiendo, aperturarnos a estas señales que son maravillosas, bajarle al ego, rendirte al amor y entender que la muerte solamente es un paso hacia lo real. Pues Ángela, muchísimas gracias, muchas gracias por su corazón, por esa entrega que acaba de colocarle a este mensaje. Yo la verdad que quedo impactado, extasiado espiritualmente hablando de tantas cosas que le escuché y estoy seguro que esto va a servir de sanación para muchas personas más, muchas mamás más que siempre. Yo tengo eso muy presente, la razón no la entiendo todavía, pero siempre ese dolor, lo vivo, ¿no? Porque entendemos que humanamente, pues no hay peor situación que un ser humano puede vivir que atravesar por este momento, pero también entiendo que espiritualmente, al mismo tiempo que hay un dolor, hay una apertura, como usted lo dijo, y tener el valor de decir que hoy soy mejor persona. Eso se llama amor y conciencia también. Así que Ángela, muchísimas gracias por habernos permitido conocerla. Un abrazo para usted, para su esposo, para su mamá, para toda la familia, en nombre de todas las personas que la han visto. Y no me resta más que decirle que todo mi respeto, mi cariño, mi solidaridad en el sentido de ese dolor humano, pero también mi fortaleza desde el punto de vista espiritual, donde sabemos que ahí, eso es lo que somos y ahí es donde tenemos que trabajar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muy agradecido de haberla tenido aquí entre nosotros. Gracias a usted, Cristian, que Dios lo bendiga, que su camino sea de mucha voluntad para seguir sembrando esa semillita. Y un abrazo a las madres desde aquí. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo muy especial. Compartan este mensaje. Estoy convencido de que esto que ustedes acaban de escuchar va a llegar a más de 1 millón de personas de manera muy rápida. Muchas personas van a conocer este testimonio, muchas personas que están sufriendo ante la pérdida de sus seres queridos necesitan escuchar que siguen vivos. Y qué mejor manera que con el testimonio de una madre, de una mujer peruana, de una mujer que a los 10 años de edad vio trascender a su hija y nos ha dejado mensajes impactantes, impresionantes y maravillosos. A todos ustedes mi abrazo, mi cariño, mi bendición y como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.